Muy bien, vamos a hablar ahora, y quiero compartir esta palabra que Dios me ha entregado. Vamos a hablar de las visiones de Jeremías. Vamos a hablar de este personaje. Y bueno, ¿quién era Jeremías? Pues un profeta, ¿verdad? Que Dios levantó ahí en el pueblo de Israel para publicar, ¿verdad? Ese mensaje de Dios a Judá, a Jerusalén y a Israel. Pero vamos a hablar ahora y vamos a invitarte, ¿verdad? Que busques en tu Biblia Jeremías 1:5, ¿verdad? Jeremías 1:5 es un versículo muy conocido por todos nosotros, pero lo vamos a buscar y vamos a tratar ahorita en esta porción bíblica. Dice así Jeremías 1:5: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Siempre que Dios te va a enviar a hacer algo, siempre que Dios te va a dar una asignación o te va a entregar el propósito de tu vida, siempre Él va a manifestarte o va a provocar que tú estés seguro de tu identidad. Para que cuando vengan los achaques de la vida, cuando vengan los problemas, tú puedas permanecer firme. Cuando tú conoces tu identidad, tú tienes orientación de parte de Dios para poder realizar tu propósito. Dios siempre va a hacer eso primero. Va a recalcarte a ti cuál es tu identidad, como lo podemos ver aquí con Jeremías. Él empezó diciéndole desde el principio, desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te formé, yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Desde ahí él estaba diciendo quién era Jeremías. Y lo mismo pasa con nosotros. Lo primero que Dios hace y establece en nuestras vidas es nuestra identidad y decir quiénes somos nosotros en Dios. Ahora bien, vamos a ver ciertas visiones que Jeremías tuvo. ¿Qué es una visión? Bueno, la visión son ciertos imágenes, ¿verdad? Que podemos ver en el mundo sobrenatural. Y esto fue lo que sucedió con Jeremías. Ahí podemos ver 3 ejemplos de estas visiones en el libro de Jeremías, pero voy a empezar, aunque no con la primera, ¿verdad? Ahí está explícito en el capítulo 1 el orden, pero no quiero empezar en esta ocasión con la primera. Quiero empezar con la segunda. Y dice así, ¿verdad? Siempre empieza el Señor diciendo, ¿qué ves, Jeremías? ¿Qué ves tú, Jeremías? Y Él le dice allá en el versículo 12, lo vamos a leer, dice así: y me dijo Jehová, bien has visto, en el versículo 13, dice, vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Bien, vemos que aquí que dice la palabra de Dios, ¿qué ves tú, Jeremías? Siempre le dice antes de que se presente una visión, siempre le dice, ¿qué ves tú, Jeremías? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor ahí? Está asegurándose de qué es lo que está viendo. En este caso yo te pregunto a ti, ¿qué ves tú en ese momento de dificultad? ¿Qué es lo que estás viendo? Porque así le dijo Jeremías, ¿qué es lo que tú ves? Dios quiere asegurarse de qué es lo que está viendo Jeremías en ese momento. Y dice una olla, ¿verdad? Una olla que está hirviendo hacia el norte. Y es que este momento, aquí para Jeremías, Dios le estaba mostrando que venía un momento difícil para el pueblo de Israel. Venía un momento duro. ¿Por qué? Porque ellos habían tenido una conducta mala, una conducta de rebeldía y de idolatría. Y eso es lo que Dios estaba tratando en ese momento, aquí en Jeremías. Hay momentos difíciles que nosotros pasamos, hechos, acontecimientos difíciles, que nosotros no comprendemos por qué pasan. Muchas veces decimos, Señor, ¿qué hice para estar en esta situación? Señor, ¿qué fue? ¿En qué te fallé? Como le dijo Job, ¿verdad? Señor, ¿qué fue lo que hice? ¿Cuál fue el daño? ¿Cuál fue lo que yo cometí para poder recibir esta conducta, esta acción? Pero aquí el pueblo de Israel tenía un motivo porque iba a pasar por esas circunstancias. El Señor se empezó a quejar y le dijo a Jeremías, ¿por qué se han olvidado de mí? Esa fue la primera queja que el Señor tuvo de este pueblo. ¿Por qué se han olvidado de mí? ¿Por qué me han dejado?
también están en sus acciones incorrectas. Porque si tú lees el libro de Jeremías, y que te invito a que lo leas, te vas a dar cuenta de todo lo que el pueblo de Israel en ese entonces provocó para que Dios viniera y los mandara a cautiverio, porque eso es lo que estaba aquí manifestándose, de que el pueblo de Israel iba a ir a cautiverio, iba a ir castigado por su acción, por su mal proceder, porque Dios estaba cansado de ver la actitud de ellos, y que a pesar que había mandado muchos profetas para poder corregirlos, ellos siempre seguían haciendo lo mismo, una y otra vez, haciendo los mismos pasos, hablando de la misma manera, cometiendo las mismas acciones erradas, porque no querían saber nada de Dios, no habían divulgado a sus generaciones lo que Dios era. Por eso decía él, ¿por qué se han olvidado de mí? Porque no se encargaron de venir y seguir con aquella tradición que tenían de compartir la palabra de generación tras generación. Así pasa con nosotros muchas veces. Esta visión nos dice a nosotros que podemos pasar por esos acontecimientos que nosotros no entendemos por qué los pasamos, pero muchas veces son necesarios para que nosotros comprendamos quién es Dios en nuestras vidas. A veces pasamos por esos procesos que nos sirven para forjarnos, para pulirnos, para podarnos, para limpiarnos, para toda buena obra, como dice la palabra de Dios. Pero eso no es para siempre. Yo sé que es difícil pasar por esos procesos. No es fácil cuando Dios viene y nos toma y nos empieza a forjar, porque ahí es donde nos está dando esa forma que necesita de nosotros para poder trabajar en lo que corresponde a la obra de Dios. No es fácil cuando Él viene y nos empieza a pulir, porque nos empieza a rasgar, nos empieza a quitar aquello que está sucio, aquello que se ha pegado a nosotros y que no nos deja avanzar para poder cumplir el propósito de Dios. No es fácil cuando el Señor viene y agarra el machete, ¿verdad? Para empezar a podarnos, o esa tijera, para empezar a podarnos y quitarnos todo lo muerto que está en nosotros. Dios no puede trabajar con las áreas muertas que están en nosotros. Eso lo que nos hace es, nos impide caminar, nos impide avanzar hacia lo que Dios ha establecido, nos impide que nosotros vengamos y cumplamos con la palabra de Dios para nuestras vidas. Entonces dice aquí la palabra de Dios, es difícil cuando pasamos por esos momentos que nos podan. A los árboles les podan, les quitan sus hojas muertas, les quitan aquellas áreas que ya no necesitan para que puedan crecer más, para que puedan producir más, para que puedan obtener los frutos para los cuales ese árbol ha sido creado. Así también somos nosotros. El momento de poda no es el más fácil, pero sí es necesario para que lo muerto lo que está muerto en nosotros desaparezca y pueda salir aquello que Dios quiere dar vida, esos renuevos, esos retoños que van a salir de nosotros. No es fácil cuando el Señor nos toma y nos empieza a limpiar. No es fácil porque tenemos que renunciar a ciertas cosas. Tenemos que dejar todo lo vano, todo aquello que no tiene ni satisfacción para nuestras vidas, aquello que no sirve de nada. Tenemos que dejarlo a un lado. Y Dios viene y empieza a limpiarnos, porque Dios no puede trabajar con un material sucio. Dios no puede trabajar con un material que tiene cosas pegadas que no sirven para la obra que Él ha destinado que nosotros cumplamos. Entonces, vamos a pasar por esos momentos duros así, lo vamos a ver de esta manera. Vamos a pasar por esos momentos duros de nuestra vida, pero que son necesarios y que no son para siempre. Quiero que lo tomes en cuenta. Puedes estar quejándote, puedes estar llorando, puedes estar diciendo, Señor, ¿por qué estoy pasando eso? Puedes sentirse ahorita confundido, no tienes orientación. Pero el Señor te dice ahora, aunque estés pasando estos momentos ahora que no puedas comprender, dice el Señor, yo tengo la respuesta para ti. Dios dice, pero te dice, ¿qué ves tú, Jeremías? Dios te dice, ¿qué ves tú ahora? ¿Estás viendo la dificultad en que estás? ¿Estás viendo el problema que está sucediendo? El Señor te está limpiando. Hay dos momentos de los cuales podemos pasar por estas circunstancias. Uno, cuando realmente se ha pecado, que son las circunstancias de los hechos que hemos obtenido, son las consecuencias.
cuando tú verdaderamente no has hecho nada y no comprendes por qué estás pasando esa situación. Y quiero decirte que cuando tú no has hecho nada y estás pasando por esa circunstancia que tú no comprendes, entonces es Dios quien te está preparando para otro nivel. Es Dios que te está preparando y te está puliendo para algo nuevo en tu vida. Quiero que lo tomes en cuenta. Y si es porque tú has reconocido que has cometido un error, pues entonces esa es disciplina. Dios nos disciplina como un padre a un hijo. Y nosotros debemos de ponernos mansitos. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer cuando estamos pasando por estos procesos? Cuando estamos pasando por esos días que no comprendemos. Lo mejor que tú y yo podemos hacer es rendirnos a Dios. Es decirle, Señor, yo no comprendo lo que está pasando, pero yo me rindo a ti. Tú tienes el control de todas las cosas y tú conoces todo de principio a fin. Cuando no entendemos lo que vivimos, lo mejor que podemos hacer es decirle, Señor, yo me rindo a ti. Porque esa va a ser la manera de cómo nosotros vamos a pasar más rápido el proceso. Va a ser la manera como Dios va a trabajar más rápido en nosotros. Y eso va a pasar rápido. Y cuando tú vengas a ver que todo ha pasado, entonces vas a decir, bueno, Señor, ¿era necesario que pasara eso? ¿Era necesario que me quitaras las cosas que ya no tengo? ¿Era necesario que la gente que ya no daba vida se fuera? ¿Por qué? Porque Dios tiene cosas mejores. Él tiene el control de todo. Y Él sabe muy bien que en nuestro caminar hay cosas que hay que soltar y hay cosas que hay que recibir. Para poder recibir lo nuevo hay que soltar lo viejo. Para poder dar el paso, para seguir en el camino que Dios ha establecido, hay que dejar lo que está en el pasado. Hay que olvidar el pasado. Entonces Dios ahora te dice esto. Si estás pasando por un momento difícil, no creas que el Señor no lo ha visto. Él está pendiente de ti. Él no es desprovisto nada. Él siempre está pendiente de ti. Pero Él está trabajando con tu vida. Además, otra visión fue la que se dio allá en el capítulo 24. Vamos a ver qué dice el capítulo 24. Esa visión dice acá, y son un cesto, ¿verdad? Dice aquí que son 2 cestos de higos. Y vamos a leer el 24 del 2 al 10. Vamos a leerlo como dice. Dice acá, ¿qué ves, Jeremías? Dice, una cesta tenía higos muy buenos como brevas, y la otra cesta tenía higos como malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, tan malos, que no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Mira lo que está diciendo el Señor aquí. El pueblo iba cautivo, y cualquiera puede decir, ¿cómo es eso que iba para bien este pueblo si iba cautivo? Cautivo quiere decir que estás encerrado en un lugar, no te puedes mover a ningún lado. Sí puedes hacer lo que tú quieras porque no estás en esclavitud, pero no puedes irte para otra parte, porque estás cautivo en ese lugar. Ellos estaban cautivos en Babilonia. ¿Y cómo es posible, tú puedes decir, que el Señor haya dicho, se van a ir cautivos para bien? ¿Por qué? Porque ese proceso, esa disciplina que Dios estaba implementando en ese momento, iba a servir para bien para el pueblo de Israel, para que se dieran cuenta quién es Dios y lo que habían dejado. Porque no querían atender a su voz, no querían creerle a los profetas cuando hablaban de Él. Decían, estos son mentirosos. No le hacían caso a Jeremías, ni a ningún otro profeta que llegó. Por eso Dios dijo, he enviado a mis profetas, y lo que han hecho es rechazarlos. Y han rechazado la oportunidad, entonces por eso se han ido cautivos a Babilonia. Y ahí han tenido que reconocer quién es Dios, estando ahí en Babilonia. Dice acá, hay 2 categorías en esta visión. Los higos buenos. ¿Quiénes son los higos buenos? Dice que son los que representan aquellos
aquellos que obedecieron la voz de Dios para ir al cautiverio. Mira qué sorprendente es. Tú le harías caso al Señor si te dijera, mira, tienes que irte cautivo. Tienes que hacer algo que tú no quieres hacer, pero el Señor te está ordenando que lo hagas. ¿Tú lo vas a hacer? Porque aquí ellos le estaban diciendo al pueblo que se tenían que ir cautivos y ellos obedecieron. Estos son los higos buenos. Ahora, los higos malos son todos aquellos que quisieron permanecer en Jerusalén. Allí menciona unos reyes también, los cuales el Señor castigó, los cuales el Señor los mató. ¿Por qué? Porque desobedecieron. Podemos ver aquí dos aspectos. Uno es la soberanía de Dios, que Él sabe perfecto qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene, aunque tú no veas favorable las circunstancias que estás viviendo. Pero Dios sabe muy bien qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene y lo que es mejor para ti. Eso es lo que el Señor siempre te va a entregar. Lo que es mejor para ti, eso es lo que Dios te va a proveer. Y muchas veces tú quieres ciertas cosas, pero esas no son las que vienen de Dios. Entonces, ¿qué haces? Las quitas, las eliminas. Porque Dios siempre te va a otorgar lo mejor, siempre te va a otorgar lo que Él sabe que te conviene. Y también podemos ver el favor de Dios en la obediencia, porque dice aquí que ellos los envió para bien a ese lugar. Los envió cautivos a ese lugar para bien. Después de que Dios obtuvo ese propósito en ellos, ellos fueron bendecidos de parte de Dios por ser obedientes a Él. Qué importante es esto, que aunque nosotros no comprendamos las cosas, ser obedientes a Dios, porque de Él viene la recompensa. Ahora sí, vamos a terminar con la primera visión. ¿Por qué lo hice así? Ya lo vas a comprender. Y la primera visión que Dios le mostró a Jeremías está ahí en el capítulo 1, en el versículo 11. Y lo vamos a leer así. Dice acá, capítulo 1, versículo 11, dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Veo una vara de almendro. Y dice el 12, y me dijo Jehová, qué bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Aleluya. ¿Qué quiere decir eso? La vara de almendro para los israelitas, para los judíos, significa despertador. Eso significa, es un despertador. Dice que el almendro se conoce como el despertador. Es el primer árbol que aparece después de la primera noche de invierno, en el cual brotan las flores de la primavera. Aleluya. ¿Qué quiere decir ahora? ¿Cuántos han estado en estado de invernación? ¿Qué significa estar en estado de invernación? ¿Qué hacen los animalitos cuando vienen que tienen que invernar? Se esconden, se están ahí acostaditos, no salen. El Señor viene a decirte ahora que el tiempo de invernación ha terminado, que el tiempo de invernación ha acabado, porque viene a despertarte, porque Él es el despertador. Él viene a despertarte y decirte que el tiempo de invernación se ha acabado, porque ahora ese almendro está en tu vida y es tiempo de florecer, es tiempo de salir, es tiempo de hacer lo que Dios ha destinado para tu vida. El tiempo de invernación ya ha terminado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos con invernación? Porque siempre que pasa un momento difícil, nos acomodamos y decimos, bueno, ya no pasó lo que yo quería, pues me quedo así con los brazos cruzados y así voy a morir porque ya no pasó lo que yo esperaba. No, es que el Señor ya no me sana, yo de esta enfermedad quizás voy a morir. Tú puedes pensar de esa manera porque no ves la mano de Dios obrando en tu vida. Tú puedes decir, ya no voy a seguir insistiendo en este proyecto, ya no voy a seguir insistiendo en ir a buscar empleo, ya no voy a seguir insistiendo en este negocio. ¿Por qué? Porque ya no funciona, aleluya, gloria a Dios. Pero el Señor te está diciendo ahora, vengo a despertarte, he venido a despertarte, porque el tiempo de invernación ha terminado, ya no más, ya pasó el tiempo de invernación y es tiempo que te empieces a sacudir esa comodidad, es tiempo que te empieces a sacudir ese momento de comodidad que has adquirido, ese hábito de comodidad que has adquirido, es tiempo que te vengas a sacudir y empieces a hacer de nuevo lo que Dios dijo que debías
debías de hacer. Aleluya. Porque más dice que he venido a despertarte. El tiempo de invierno ha pasado. Y hay otra segunda, la segunda parte dice, apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo no sé qué es lo que tú estás esperando, yo no sé qué es lo que Dios te ha dicho, pero Él dice que apresura su palabra. Ya no hay más estancamiento. Todo lo que se ha quedado estancado se mueve ahora en el nombre de Jesús en tu vida. Todo lo que se ha quedado estancado se empieza a mover con la velocidad que Dios quiere que suceda. Porque ese estancamiento te hace perder las mejores oportunidades de tu vida. Y Dios no quiere que estés estancado. Dice, yo vengo y apresuro esa palabra. Lo que yo te he dicho va a suceder rápido. Lo que yo te he dicho va a pasar en tu vida. Se acortan los tiempos y viene a suceder lo que yo te he dicho. ¿Sabes qué? El Señor mueve las piezas de toda tu vida. Y el Señor siempre va a hacer todo a beneficio tuyo. Va a quitar todo aquello que te sirve de obstáculo. Va a apartar todo aquello que impide que recibas lo que Dios ha establecido para ti. Siempre que tú crees en tu corazón y tú recibes lo que Dios ha prometido en tu vida, así va a suceder. Tú has creído una palabra y el Señor va a cumplir esa palabra. Tú has creído una promesa, el Señor va a cumplir esa promesa. Algo estás esperando de Dios, el Señor va a cumplir y te va a otorgar eso que tú estás esperando de Él. Pero quiero aclararte, todo esto pasa cuando tienes fe. Porque si tú no tienes fe y te dejas llevar de las palabritas de otras personas que te dicen, eso es mentira, eso no es cierto, no hagas caso a esa fantasía. Si tú estás escuchando eso, entonces no va a suceder nada. Porque el mundo de la fe es creer aquello que tú no ves. Entonces si el Señor te está diciendo ahora, mi palabra, yo le estoy apresurando mi palabra, eso es lo que te está diciendo ahora. Yo vengo y apresuro mi palabra. Yo voy a hacer contigo lo que dije. El tiempo se empieza a cortar y cuando menos lo sientas, lo que tú estás esperando va a estar ahí junto a ti. Cuando menos lo sientas, esa puerta que estás tocando se va a abrir. Cuando tú menos lo sientas, esa necesidad que tú tienes va a ser solventada. Porque Dios te está diciendo ahora, yo apresuro mi palabra. Lo que tú has creído de mí, eso va a pasar, dice el Señor. Porque apresuro mi palabra. Eso es lo que te está diciendo ahora en este día. Y quiero decirte, porque tú veas los personajes bíblicos que están ahí y que vemos que maravillas se hablan de estas personas. En ningún momento han sido perfectos. Todos los personajes que tú puedas leer en la palabra de Dios, todos ellos fueron como nosotros, con sus defectos y sus debilidades. Porque a Jeremías también le pasó. Jeremías también le pasó esto. Vámonos a Jeremías 20. Vete conmigo aquí. Jeremías 20. Vamos a ver qué es lo que dice Jeremías 20, 7 y 9. Dice así. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para frente y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mí un corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Aleluya. Jeremías le habían dado un mensaje muy difícil que tenía que darle a ese pueblo. Óyeme, porque a todos nos encantan las palabras bonitas. A todos nos encanta que nos digan, mire, todo está bien. Mire, no, es que no se preocupe. Es que a todos nos encantan las palabras bonitas. Pero las palabras de confrontación no nos agradan. ¿Y sabes qué? Para poder edificar, ¿qué significa edificar? Significa que vas a arrancar todo aquello que no sirve en tu vida para poder poner el fundamento correcto. Eso significa edificar. No creas que vamos a identificar con esas malas conductas, con esos sentimientos incorrectos en el corazón, haciendo esas malas acciones ante los demás, en contra de otros. Porque lo envidio, le voy a hacer mal.
Porque no quiero que avance, le voy a servir de tropiezo. No, así no se edifica. Se edifica quitando todo aquello que no sirve. Se edifica quitando toda la envidia, todo el egoísmo, todo el odio. Se quita quitando todo eso, quitando esas malas conductas. Así se quita lo malo para que venga el fundamento correcto. Así es como se edifica. Jeremías traía un mensaje bien difícil porque el pueblo le había desobedecido a Dios y nadie le quería escuchar. Cualquier humano se decepciona, cualquier humano se desespera, se deprime de poder ver esta actitud. A Jeremías le pasó porque a él nadie le escuchaba y nadie le oía, nadie hacía caso. Y él dando la palabra de Dios. Y él dijo, ya no más, ya no hago más esto. Yo me voy a acostar, allá voy a invernar, porque de todos modos nadie valora lo que hago. Nadie escucha mis palabras, mucho menos nadie hace caso a lo que yo dice de parte de mi boca. Entonces yo me voy a invernar, yo voy a dormir, no voy a velar por mí. Así dijo Jeremías. Yo voy a velar por mí, hay que ver en ellos qué hacen. La palabra de Dios está dada. Se van a ir a cautiverio. Yo he creído en Él, dijo el Señor, dijo Jeremías. Yo he creído en Dios, entonces yo me voy a invernar. Ay, pero Dios no lo dejó. Aleluya. Dios no lo permitió, así como no lo va a permitir contigo. No lo va a permitir contigo. Porque el precio que Dios ha dado por ti ha sido extremadamente grande, que no va a permitir que tú te des por vencidos si Él no ha demostrado el poder de Él a través de ti. Así va a ser, aleluya. Porque Él no va a permitir que tú te vayas a acostar, que tú te vayas a acomodar cuando hay una gran necesidad afuera, cuando hay una necesidad allí que Dios ha establecido que tú tienes que cumplirla. Dios no lo va a permitir. Dios te va a meter ese fuego, como dice aquí. Dijo Jeremías, Señor, me has seducido. Tú fuiste más fuerte que yo. Yo quise controlar este fuego y no he podido porque el Jeremías se quiso hacer el loco, se quiso hacer el desentendido, quiso ignorar lo que Dios le estaba diciendo, quiso dejar a un lado esa palabra, a dejar a un lado ese propósito. Pero Dios no se lo permitió porque Él tenía que cumplir el propósito por el cual estaba en este mundo. Así eres tú y así soy yo. Dios no nos va a dejar tranquilos. Dios va a poner ese fuego en tu corazón. Dios va a poner ese fuego en tus huesos. De tal manera que te vas a tener que levantar porque te vas a tener que levantar. Porque Dios no te quiere allí donde estás. Tú te vas a levantar. Tú vas a hacer lo que Dios ha dicho de ti. Porque tú eres lo que Dios dice, no lo que el hombre dice. Y el hecho que tú no hagas lo que el hombre quiere, no quiere decir de ninguna manera que no estés haciendo lo que Dios sí quiere que hagas. Todas esas palabras negativas las echamos afuera en el nombre de Jesús. Todo lo que te ha deprimido, todas las oportunidades que te han negado, todas las puertas que te han cerrado, todos los caminos que te han puesto obstáculos para que no recibas lo prometido. Todo eso lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Porque ahora el Señor dice, yo apresuro mi palabra. Yo apresuro mi palabra para que obtengas lo que te he prometido. Yo apresuro mi palabra para que cumplas el propósito por lo cual estás aquí en este mundo. Yo apresuro mi palabra, dice el Señor, y he venido a levantarte, he venido a despertarte, he venido a decirte que tú puedes porque yo estoy contigo. He venido a decirte que no te voy a dejar tranquilo hasta que yo te vea haciendo lo que estás destinado a hacer. Eso es lo que te dice el Señor ahora. Aleluya. Eso es lo que el Señor te está diciendo ahora. No te voy a dejar tranquilo hasta que hagas lo que yo he destinado que tienes que hacer. Te levantas de ese lugar donde estás. Porque no es ahí donde tienes que estar. Es haciendo la voluntad de Dios. Es cumpliendo el propósito de Dios. Es ahí donde tienes que estar. Y es ahí donde Dios te quiere ver. El Señor te dice ahora, esta palabra es para ti. Para ti que te dices por vencido. Para ti que dijiste ya no más, así como Jeremías. Para ti que dijiste yo no veo respaldo de nada. El Señor va a poner las piezas necesarias en tu vida, las cuales van a ayudarte a cumplir el propósito que Dios ha establecido en ti. Personas que tengan tu misma visión, porque el Señor así hace. Así que no te preocupes, tú sigue avanzando, tú
sigue caminando, tú sigue haciendo, aunque no tengas fuerzas, porque el Señor es tu fuerza. Sigue haciendo lo que Dios ha pedido que tienes que hacer. Y así como Jeremías, pues vas a saber que al final todo lo que él dijo se cumplió. Todo lo que decían, eso es una mentira. Y no le hacían caso a Jeremías. Eso no es cierto. Porque si sucede cuando estamos bien, dejamos a Dios a un lado. Pero cuando todo está mal, ahí venimos bien seditas ante Él. Y eso debe de ser siempre, venir seditas ante Él, diciéndole, Señor, necesito de ti cada momento. Señor, yo no puedo vivir sin ti. Señor, sin ti yo no voy a hacer esto. Señor, necesito de tu respaldo. Señor, tú eres mi vida, tú eres el aliento que me hace respirar todo el momento. Así es como tú tienes que venir al Señor, reconociendo que no hay nadie como Él en ti. Así debe de ser la conducta de nosotros. Pero aquí estamos viendo que al final se cumplió lo que Jeremías dijo, porque Dios siempre va a respaldar a aquel que está enviado por Él. No le creyeron a Jeremías, pero al final todos se fueron a cautiverio. Y ahí reconocieron que era cierto lo que decía Jeremías. No esperes a llegar a los momentos difíciles para reconocer que es Dios quien te está hablando. No lo esperes, porque así pasó con esta gente. Se dieron cuenta que Jeremías estaba hablando la verdad hasta que se vieron en el cautiverio y dijeron, sí, era cierto lo que decía el profeta. Y aún así hicieron muchas cosas con él todavía, estando ya en el cautiverio. Así que no permitas eso. El Señor ahora te está recordando que tú no estás aquí por gusto. Tú tienes una misión que cumplir. Dios te ha escogido para hacer algo. Y eso tú lo sabes. Y el Señor dice que tú tienes que cumplir ese propósito. Amén. Bien, muchas gracias. Esta es la palabra del Señor. Dios no deja nada a medias. Dios siempre lo que comienza, lo termina perfecto. Y nuestra fe es la que produce que el mover de Dios se manifieste.